llegó a Cesarea. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Sí, Señor. Él contestó. El Señor le dijo: Ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Señor. Entonces Ananías respondió: He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que causó a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: Ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino en tu viaje, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no vino aquí para entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Luego de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus intenciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo.
Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Él le habló sobre Saulo, cómo en su viaje había visto al Señor, y cómo le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. La iglesia se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Disfrutaba de tiempos de paz, asistida y fortalecida por el Espíritu Santo, creciendo en números, pues vivía en el temor del Señor. Como Pedro recorría la región, fue a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, un paralítico que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Inmediatamente, Eneas se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón se convirtieron al Señor. En Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, ella ayudaba a los pobres y hacía buenas obras. En esos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo colocaron en un cuarto de la planta alta. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos enviaron a 2 hombres a rogarle a Pedro: «¡Hey, por favor, venga usted a Jope!». Pero se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón,